Hola una vez más, amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y en nuestra perla de lore de hoy vamos a hablar de William Wallace, que es uno de esos personajes que muchos me habéis pedido por aquí por los comentarios del canal, así que por fin vamos a hablar de esta recreación del personaje escocés que encontramos en el ejército de Caledonia y ahora también en Cosmoflot, ¿vale? Este es un personaje que forma parte de las recreaciones, de acuerdo a aquellos personajes creados por Aleph. Entonces vamos a ver un poquito cuál es su historia y cómo se integra dentro del universo de Infinity, ¿de acuerdo? Una vez más, el libro de referencia que vamos a estar utilizando va a ser el Human Sphere de N3, ¿de acuerdo? Donde nos aparece este texto que vamos a leer de la historia de William Wallace. Es un poquito más largo de los que hemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar ir intercalándolo un poquito para ir comentando, ¿de acuerdo? Vamos a empezar y vemos qué nos dice. Sir William Wallace, héroe nacional escocés, proclamado guardián de Escocia en nombre del rey, se distinguió como organizador de la resistencia escocesa contra el inglés Eduardo I. Sus hazañas fueron tema favorito de los poetas épicos escoceses. Wallace aprovechó su conocimiento del terreno y las peculiaridades de unas tropas eminentemente ligeras para realizar ofensivas rápidas que hicieron retroceder a los ingleses y procuraron brillantes victorias, llegando a asolar incluso el norte de Inglaterra. Murió ejecutado en territorio inglés tras haber sido hecho prisionero. Así que esta es la historia del Wallace clásico, ¿de acuerdo? Que vivió entre 1272 y 1305, ¿de acuerdo? Y este es el personaje que Aleph irá a recrear a través de un nuevo proyecto de recreación para integrarlo en la cultura ariadna. Vamos a ver qué nos dice de este proyecto. El propósito del proyecto Adalid, desarrollado en secreto por Aleph con el apoyo panoceánico y de Eugene, era recrear una figura característica del espíritu nacionalista escocés para introducirlo en Ariadna y exacerbar el afán independentista caledonio. ¿De acuerdo? Se va a buscar esta confrontación. Como elemento de discordia, trataría de dividir a las diferentes comunidades ariadnas, conduciendo a los caledonios a una serie de campañas de anexión y conquista. De tal modo, los conflictos internos y la guerra civil debilitarían a Ariadna y la desprestigiarían ante Odoce, permitiendo la libre entrada de Panoceania y Eugene en este rico planeta. ¿Vale? Muy bien, esto está dentro del contexto de lo que se conocen como los conflictos comerciales de Ariadna, ¿de acuerdo? Es una época del universo de Infinity, poco después de la redescubierta de Ariadna, en que básicamente las grandes potencias, como descubridoras, entre comillas, del planeta Amanecer, deciden pues mandar sus equipos de prospección y de extracción para extraer los recursos y minerales del planeta. Porque aunque normalmente asociamos Ariadna con el planeta Amanecer, los territorios ariadnos no ocupan la totalidad del planeta, ¿de acuerdo? Ocupan solo una parte, uno de los continentes, el más grande, pero solo uno de los continentes. ¿Qué pasa? Panoceania y Eugene empiezan a bajar sus naves y sus equipos de prospección a los otros continentes y se empieza a desatar una campaña de guerras entre las potencias y la propia Ariadna por el control del territorio, ¿de acuerdo? Entonces esto lleva bastantes ofensivas entre ellos, ¿no? Que es lo que se conoce como los conflictos comerciales, ¿vale? Entonces, bueno, Aleph aquí lo que está intentando es meter cizaña, ¿de acuerdo? Para desmontar al tejido social ariadno durante esta época, ¿vale? Wallace fue enviado a Ariadna en una cápsula personal de desembarco, furtiva y no recuperable. Al efectuar la reentrada desde órbita polar, el acceso más desprotegido, pero también el más complicado que pueda tener un planeta, tropezó con una fuerte tormenta eléctrica. La recreación perdió el control del vehículo, estrellándose en una zona subártica del norte del continente ariadno, a 500 kilómetros del punto de aterrizaje previsto, en pleno territorio antípoda. Un hombre normal hubiera muerto con la fuerza del impacto, pero Wallace es cualquier cosa excepto un hombre normal. Sobrevivió, aunque recibió una brutal herida en la cabeza que dañó parte de su wetware y destruyó su capacidad para comunicarse con Aleph. Sufriendo una conmoción aguda y amnesia parcial, Wallace vagó perdido y desorientado por toda la región, matando cuanto antípoda hostil se encontraba en su camino. Cuando se encontraba ya al límite de sus fuerzas, fue localizado por un grupo de cazadores caledonios, que lo recogieron, confundiéndolo con algún caterán renegado.
De tal modo, un Wallace en estado semicomatoso fue llevado al poblado caledonio de Inverloch. Allí se recuperaría rápidamente de sus heridas, aunque no de su amnesia, siendo incapaz de recordar su misión ni su origen. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a este personaje que es enviado con una misión, con un propósito de azuzar a los caledonios contra la madre patria Ariadna, ¿no? Pero a causa de este accidente daña esa parte del cerebro que está conectada con Aleph y olvida su misión, olvida su propósito. Aquí nos dice que lo confunde con un Cateran. Recordad que los Cateran son estas tropas caledonias renegadas que vemos en algunas facciones mercenarias, como por ejemplo la Compañía de la Estrella, Starco, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo confunden con él, ¿no? Y se lo llevan de vuelta, ¿vale? Sin embargo, antes de que pudiera empezar a preocuparse por su situación, comenzaron los ataques antípodas sobre la colonia. Era una serie de incursiones de represalia por la matanza causada por la recreación, quien había roto una ya frágil tregua. Y en el fragor del combate resurgió el William Wallace legendario. La tenacidad, resolución y valentía que demostró Wallace durante la batalla impresionó profundamente a los caledonios. Armas en mano, defendería toda una sección del poblado, asumiendo con pericia y la fuerza de su autoridad el mando de toda la defensa, rechazando los numerosos asaltos antípodas y organizando partidas de persecución de los supervivientes para evitar que pudieran reorganizarse. ¿De acuerdo? Los territorios caledonios, que quedan muy cerca de los territorios antípodas, pues sufren constantemente estas ofensivas, ¿de acuerdo? De ahí salen, por ejemplo, tropas como los Cameronians, ¿vale? Y lo que vemos es que, claro, esta pequeña tregua que tenía entre los antípodas y los caledonios, al llegar a Wallace y empezar a repartir estopa, se va al garete, ¿de acuerdo? Entonces los antípodas contraatacan. Recordad que los antípodas son una raza inteligente, ¿de acuerdo? A pesar de lo que puedan parecer en el juego, son una raza de inteligencia tribal, no tienen un nivel de desarrollo tecnológico muy alto, pero son capaces pues de entender una agresión y actuar en consecuencia, ¿de acuerdo? Entonces estas tribus se reorganizan para contraatacar esta villa de Inverloch, ¿vale? Vamos a seguir. Wallace había salvado el asentamiento, era el héroe de la colonia, pero también era quien había provocado los ataques, y por ello debía responder ante la Cámara de los Clanes y aclarar su identidad. Sus cualidades sobrehumanas hicieron sospechar de su origen extraplanetario a los miembros de la Cámara, por lo que se requirió el consejo del agregado cultural de la misión comercial nómada, tapadera del operador local de Mano Negra, quien lo identificó como agente de Aleph. ¿De acuerdo? Entonces, ellos tienen una misión comercial nómada en la ciudad, ¿vale? Sabéis que los nómadas reparten misiones comerciales por todas las civilizaciones de la esfera humana, digamos que para buscar oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? Pero muchos de estos agregados comerciales en realidad tienen una segunda función, que es trabajar como parte de la red de inteligencia nómada que es Mano Negra, ¿de acuerdo? Entonces no solo trabaja para fomentar esta cooperación económica, sino que también es una especie de espía infiltrado en las sociedades de la esfera humana, ¿vale? Pero Wallace había pasado demasiado tiempo desconectado de la IA y de sus actualizaciones continuas. Durante su estancia entre los caledonios había regresado a sus orígenes y no tenía el menor interés en recuperar la memoria perdida ni en volver a ser una marioneta de Aleph. La recreación fue sometida a una operación muy delicada realizada por técnicos nómadas, en la que se mutilaron todos los subsistemas dependientes de Aleph, aplicando los conocimientos obtenidos en la Operación Avicena, que si habéis estado atentos a las perlas de Lore, también la tendremos si no antes que William Wallace, la veréis justo después, dependiendo de lo que salga de nuestra votación. Una vez asegurada la capacidad de pensamiento independiente de Wallace, los nómadas, con un negro sentido del humor, presionaron a las autoridades ariadnas para que aprovecharan las habilidades de la recreación contra su propia creadora. No habría mejor venganza contra Aleph, ni nada que se adaptara mejor al carácter de Wallace que convertirlo en un símbolo de la libertad y autonomía de Ariadna. Así pues, lo que hacen es subvertir completamente al personaje. No solo no se va a someter a Aleph, sino que además va a actuar en su contra. ¿De acuerdo? Adscrito como oficial táctico al ejército Highlander, donde tras unos inicios difíciles se integró perfectamente en la sociedad caledonia,
Al principio, y a causa de sus orígenes, era considerado un arribista y una figura sobre la cual siempre planeaba la oscura sombra de la traición. A causa de ello, se vio involucrado en más duelos de honor que ningún otro oficial del ejército caledonio. En aquellos tiempos fue retado en combate singular por paladines de la mayor parte de los clanes mayores de Caledonia, y ni uno solo de ellos logró derrotarlo. Wallace supo imponerse primero con la fuerza de su brazo, y después, paulatinamente, con diplomacia, astucia y valor, ganándose la confianza de los líderes de la Cámara de los Clanes. Entonces vamos viendo cómo Wallace realiza todo este ascenso por la jerarquía militar ariadna de Caledonia, además que es muy jerarquizada, ¿no? Porque no solo tiene este factor, digamos, de la jerarquía militar, sino que además hay toda una cultura de clanes escoceses, de familias que controlan las posiciones de poder, y él se tiene que ganar su aprobación a través de combate singular. Wallace ha sido recreado con un conocimiento táctico actualizado para el combate moderno, adaptándolo a las técnicas bélicas más recientes, en las que es un experto. El liderazgo es innato en él, pero su mayor virtud es que posee el corazón de un guerrero. Es capaz de imaginar los más arriesgados planes de batalla y de llevarlos a cabo personalmente. Su rápida inteligencia y su increíble dinamismo resultan extraordinarios, así como la energía casi animal que irradia y que le otorga un algo salvaje e indómito. En combate es imparable. Su organismo mejorado le permite avanzar siempre, ignorando los proyectiles enemigos y demostrando su predilección por el combate cuerpo a cuerpo. El historial militar de Wallace es tan largo como la hoja de su espada Claymore, destacando especialmente la cuarta ofensiva antípoda y las guerras de contrabandistas de la zona de exclusión de Ariadna. Bueno, vemos ya como poquito a poco pues, nos hablan de sus capacidades en combate. La cuarta ofensiva antípoda, como os comentaba, es uno de estos grandes ataques que las tribus antípodas organizaron contra la nación ariadna. A lo largo de la historia de Ariadna, que es más larga de lo que aparenta, porque la nave se estrelló ya hace bastantes años en el país, pues han habido ya varias generaciones de ariadnos que han entrado en conflicto con los antípodas. Y a lo largo de su historia pues han sufrido diversos ataques y contraataques, entre los cuales ha sido donde se han producido pues todos estos mordiscos que han llevado al nacimiento de nuevas generaciones de ariadnos que padecen el virus o el síndrome del Dog Warrior, ¿no? Que tienen esta capacidad que cuando entran en un estado alterado de mucha adrenalina pues se transforman en un hombre lobo, ¿no? En un Dog Warrior, y podemos observarlo en la mayoría de naciones de Ariadna, ¿vale? Siempre vamos a tener Dog Warriors, menos en los franceses, en los que no, solo tenemos a Duroc, ¿no? Pero no tenemos una ropa propia de Dog Warrior, porque los franceses, al estar en el centro del territorio de Ariadna, son los que están más lejos de las fronteras con los antípodas, ¿de acuerdo? Entonces son los que tienen menos parte de su población que haya sido afectada por los mordiscos de los antípodas, ¿vale? Vamos a ver cómo acaba esta historia de Wallace. Se ha ganado su rango y posición con empeño, bravura y esa tenacidad tan característica de los caledonios. Ahora, tras varios años de servicio continuado, se le reconoce como un comandante brillante, terrible y buscapleitos, que es capaz de extraer hasta la última pizca de brío y valor de sus aguerridos Highlanders, de los que siempre se siente enormemente orgulloso y a los que lidera siempre desde la primera línea de la batalla. Muy bien. Pues aquí lo tenemos. Él es el general de los Highlanders, el líder de la facción de Caledonia. Ahora lo tenemos también en Cosmoflot, liderando a las tropas en el espacio profundo a través de las nuevas naves con capacidad espacial de Ariadna. Pero su origen radica en esta recreación fallida de Aleph y esta perversión, digamos, de su objetivo a través de la mano de los científicos nómadas, ¿no? Entonces, un personaje muy icónico, tanto de Infinity como históricamente, ¿no? Si lo conocéis de la película de Braveheart, entre otras muchas cosas, ¿vale? Que ciertamente le da un carácter muy icónico a la facción. Veis cómo
se habla mucho de cómo es capaz de arengar y de sacar lo mejor de las tropas, ¿no? Es una cosa que la vemos reflejada en el juego a través de su habilidad de liderazgo inspirador, y también se habla mucho de cómo es capaz de correr a través del fuego enemigo y tal, que esto lo vemos reflejado a través de su habilidad de sin incapacidad por herida, ¿no? Entonces, reflejando esta resistencia mejorada que tiene, además por el hecho de tener un cuerpo sintético de Aleph, ¿de acuerdo? Pues muy bien, como siempre, espero que os haya gustado esta pequeña perla de lore y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.